Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, y pues me toca en esta ocasión también conducir el programa de Líderes de Opinión. Hemos invitado a una persona que viene de España y que tiene una trayectoria muy importante a favor de la vida. El trabajar a favor de la vida es todo un reto porque con la modernidad y con el liberalismo y con muchas de las nuevas corrientes, pues se busca que la mujer sea feliz, se busca que la mujer se libere, pero me parece que esa liberación está mal enfocada porque finalmente están motivándola, orillándola, impulsándola para que haga a un lado, cuando va a ser madre, al producto que lleva en sus entrañas, al bebé que todavía no nace. Entonces se habla de libertad de elegir, y bueno, la libertad es hermosa, pero la libertad tiene que llevar una responsabilidad. Nadie puede tener la libertad si afecta la libertad y los derechos de los demás. Hay límites en la libertad, y en esa tarea tan complicada, tan incomprendida, está una persona que nos va a platicar sobre su vida, sobre su cambio, sobre su sueño, sobre sus anhelos, sobre la tarea que se ha echado a cuestas, y le vamos a dar por eso la bienvenida con mucho gusto a María Martínez Gómez. Le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté en este programa. María, platícanos, por favor, de dónde eres, qué has hecho en tu vida, qué ha sucedido, por qué has cambiado de forma tan radical de ser una persona que estaba a favor del aborto a ser una persona que está ahora a favor de la vida. Pues bueno, mi nombre en realidad era Amaya Martínez Gómez. Amaya es un nombre muy vasco. Uh-huh. Amaya y Aitor son los nombres más vascos, el inicio y el final. Y mi nombre viene de un verbo que en euskera significa el final, ¿no? ¿Qué significa? El final. El final. El final. Amaya era... Amaya, dices, sí, Amaya, significa el final. Sí, final. Qué interesante. Muy interesante, ¿verdad? Amaya, el final. Bueno, ese era mi verdadero nombre. ¿Y quién era Amaya? ¿De dónde vengo? Vengo de un pueblo de una ciudad pequeñita de España, Bilbao, es muy conocida, es verdad. Ahora es una ciudad muy hermosa, ha cambiado también mucho. Y bueno, nací en un pueblito cerca de Bilbao, con una vida normal, una niña normal. Estudié en un colegio de las salesianas, soy salesiana por tanto, en una familia católica, pero bueno, de fe licuada, es decir, pues practicante de aquella manera, de misa los domingos, o después pasaron a ser solo las misas de las bodas, luego la de los bautizos y los funerales, ¿no? Y fui rodeándome de otro tipo de hombres y de mujeres, de otro tipo de ideología. Todavía no empieza a alienarme, vamos a decir así, a adoctrinarme. Conozco al que es mi esposo y con el que me casaré con 17 años, y yo digo y diré que es el amor de mi vida. Camino de su mano hasta que con 25 años nos casamos por la Iglesia Católica. Es verdad que yo no deseaba casarme por la Iglesia Católica, pero tampoco ahí lo rechazo del todo. Bueno, él lo hace porque cree que es la mejor forma, y yo porque le amo, ¿no? Y lo sigo amando. Digo, bueno, pues cedo, no pasa nada. Te voy a pedir un favor, a ver si puedes hablar un poquito más sí, fuerte. Es verdad. Puede ser que se pierda, que no se escuche. Y entonces esto tan interesante no se escuche. Entonces hacemos un punto y aparte, hasta ahí. Hasta ahí una vida más o menos normal, a lo que aspiran o aspirábamos muchas personas. Tengo 45 años, para que los oyentes se sitúen en el año en que nací, 1973. Y en realidad el pueblo de donde soy es un pueblo naval, donde se alimenta la mayoría de las familias de la industria naviera. Los Altos Hornos de Vizcaya están allí. Viene una crisis muy fuerte, viene una verdadera ruina, sobre todo al norte de España, a todo el norte.
Y ahí es verdaderamente donde yo empiezo a plantearme y a cuestionarme cosas. Yo, por suerte, en mi casa nunca ha faltado que comer, pero muchas de mis amigas sí. Ya empezaba a ver los problemas, ¿no? Hombres en edad de trabajar y relativamente jóvenes se veían abocados a un paro irremediable y a una edad en la que ya no había contratación. Y viene entonces el gobierno del PSOE. Paro en España significa desempleo, no desempleo, es un paro ¿no? Es desempleo. Huelga, No, para eso, precisar. sí, exacto, es un desempleo. Es un desempleo exacto. tremendo. Fue ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de los finales de los 80, en los años 80 y primeros de los 90 también, yo creo. Bueno, vivimos una situación muy dura y muy dolorosa. Muchas familias se resquebrajaron, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente empiezo a dejarme arrastrar por los ideales, porque lo que estaba viendo no me agradaba y no hallaba la solución en Dios. Y por eso me alejé de Dios y empecé a buscar la solución humana. ¿Cuál fue en ese momento la solución humana? Pues, bueno, empezar a escuchar otras opiniones. Y me gustaron, me enamoré de esas opiniones. Viene el Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, un presidente que, bueno, respetaba toda la ideología de fe, nunca se opuso a ella, era de concordia, de estrechar manos y de abrir puentes, pero de izquierdas. Y yo empecé a enamorarme de la ideología de izquierdas. Y empiezo a ver desde esa ideología que efectivamente Dios no existe. Es una invención de la Iglesia Católica para los ignorantes, como yo me creía entonces. Pero dije, hasta aquí se acabó, ya no creo más esto. Esto es una gran mentira, ¿no? Que a ellos les reporta, pensé, bueno, pues a las altas esferas de la Iglesia Católica les reporta dinero, bienestar y comodidad, y mientras pues nos utilizan a los pobres de la tierra, ¿no? De aquí abajo, nos cuentan esta historia de este Jesús de Nazaret que no veo por ningún lado, y dije, hasta aquí se acabó. Y eché a Dios de mi vida tranquilamente y con convicción, lo eché. Y empecé entonces a caminar. Bueno, creía, apoyaba y cada vez que tenía ocasión hablaba de la ideología de género, de los derechos y de las libertades, como bien has dicho, de las mujeres, y estaba a favor del divorcio. También viene en ese momento la ley del divorcio con mucha fuerza a España. Yo soy de las que opina que todos tenemos derecho a ser felices, ¿no? Porque eso, como bien lo ha explicado usted, es a lo que aspiramos todos, a ser felices. Y en esa felicidad consideraba que las mujeres no tenían por qué soportar a los hombres, ¿no? Que no las hacían felices. Y lo defiendo con la ley del divorcio. Y en todo esto está también muy arraigado el derecho al aborto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eras activista o simplemente simpatizabas con esa ideología? Primero simpatizo y luego en España ser activista significaba que cada vez que podías reunirte con amigas, pues salías a manifestarte, salíamos a manifestarnos, a lo que fuera posible, etcétera, si se podía gritar, sí, efectivamente, en la familia, con los amigos, sí, de allí donde había ocasión y lugar, y sí, en realidad sí. Bueno, pues en todo esto sale mi primer trabajo y es en una clínica en Bilbao, una clínica de mucha reputación. Sus médicos son... ¿Tú estudiaste qué? Hice auxiliar de enfermería. Ajá, ok. Y digo, la diplomatura de... O sea, enfermería, lo que llaman. Ajá. Y la diplomatura de fisioterapeuta. Muy bien. Pero yo en esta clínica en realidad estoy... como todas mis compañeras en los quirófanos, éramos las enfermeras auxiliares que acompañan a los médicos, ya sean cirujanos, porque eran quirófanos, o a los ginecólogos en lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo, y que yo ahora me permito el lujo, con certeza y por derecho, de llamar asesinato de bebés. Así de simple. Así. Alguien decía en una ocasión en el programa, dice... No puede haber interrupción, se interrumpe algo que después va a continuar. Exacto. Es como, por ejemplo, se acaba un partido, el primer tiempo de un partido de fútbol, hay una interrupción, claro, y luego continúa. Sí. Pero aquí esa interrupción es definitiva, porque vaya, no hay continuación. Sí lo es. Entonces, no hay continuación. Eso es asesinato. Fíjate, una de las cosas increíbles
que suceden en México, porque a fuerza de estar escuchando propaganda, porque ahora hay muchos simpatizantes que están a favor del aborto. Sí. Fíjate un detalle, tenemos prohibida la pena de muerte. Sí. Eso está muy bien. Muy bien. Inclusive nadie tiene derecho, ni la propia autoridad, a aplicarle una pena de muerte a un delincuente serial, un asesino serial, a un asesino serial y confeso. Se le respeta el derecho a la vida, se le sanciona, pero no se le ejecuta como sucedía en el pasado. Hay un respeto para la vida del delincuente. Hay un respeto hasta cierto punto por la naturaleza. Los huevos de tortuga están protegidos. Sí, los animales. Los animales, lo cual es positivo. Yo he caminado también por ahí. Es positivo. Pero al ser humano, claro, se le sacrifica. Porque volvemos otra vez a los tiempos estamos volviendo. ¿A qué yo creo que ni estamos los animales volviendo? hacen eso. No. ¿A qué tiempos estamos volviendo? Pues, ¿en qué tipo de tierra estoy? ¿Qué se hacía antes? Sacrificios humanos. Sí. Estamos volviendo otra vez Pero a adorar. Antes, cuando hacían sacrificios humanos, era de personas adultas que se podían defender, que podían gritar, que podrían correr. Sí. En este caso, el bebé. Porque todavía nos hemos vuelto más monstruos. Más monstruos. Hemos ido a dañar al más débil. Al más débil. Porque somos tan cobardes. Al que es parte de nosotros y mismos. somos tan cobardes que no soportamos el grito del adulto. Y el bebé es como un cordero. ¿Qué comemos cuando comemos los animales? No nos comemos la oveja, nos comemos el cordero. El cordero solo llora un poquito, ¿verdad? Cuando va a ser llevado al matadero. Nuestro Señor, por eso se le llama el Cordero Pascual. Manso y humilde. Os puedo asegurar que lo que se lleva a cabo en esos quirófanos es la tortura, el sacrificio y la crueldad más horrenda en la que he podido habitar en toda mi vida. Los ginecólogos se ponen un delantal de carnicero y se tapan con una máscara para que los restos humanos que salpican en el aspirador no lleguen a sus ojos, a su nariz y a sus bocas. Yo soy la enfermera que mira continuamente al ecógrafo porque el ginecólogo está de espaldas y la mamá está tumbada en la camilla. Yo estoy al lado de ella, le tomo de la mano, porque se agarran a mi mano, os lo aseguro. ¿Sabéis con qué esperanza? Con la que, de alguna manera, yo las levantara de aquella camilla en el último momento y no les permitiera hacer lo que ya estaban empezando a sentir, que era la verdad. Allí no había ninguna feminista ni ninguna mujer luchadora por los derechos y las libertades de esas mujeres. Habían luchado hasta llevarles a la puerta de esa clínica, pero luego las dejan solas. Y allí las ponían en mis manos, otra feminista luchadora por los derechos y las libertades, para acabar de asesinar a la mamá y a su hijo. Porque eso es lo que sucede allí. Se asesina también el alma del padre que forma parte de esa creación, ¿verdad?, de ese bebé. Y se asesina también el alma del ginecólogo y el alma de, en ese caso, la mía, la que estaba allí todas las mañanas. Se tritura, se descuartiza, se mutila a ese hijo no nacido en el interior del útero. La tumba en donde se degolla a los hijos son los úteros maternos. Solo se aspira a los restos ya destrozados en el interior. El bebé se ve en el ecógrafo perfectamente cómo corre de un lado para el otro del útero, intentando huir de lo que está sintiendo que penetra a través de la vagina de la madre. Son unos hierros que van a despedazar y a descuartizar el cuerpo del bebé. Hay un corazón que late y se empieza a ver perfectamente en el ecógrafo lo que sucede. Es mucha crueldad. Sí, no se hace con delicadeza, os lo puedo asegurar, porque donde penetra la muerte no hay delicadeza. No es necesaria la delicadeza, por eso de los efectos secundarios, de las consecuencias negativas a nivel físico ya, luego podemos hablar de otras consecuencias, pero a niveles físicos, pues desde desgarros uterinos, infertilidad, desgarros vaginales,
Pero además el enorme trauma de haber causado, provocado, Bueno, aceptado, propiciado la muerte. cuando esa madre se levanta de ese quirófano, ¿verdad? Yo soy la que le vuelve a acompañar al box. Allí estará un poco de tiempo para ver que no hay ningún efecto secundario inmediato, como podría ser una hemorragia, y se les da las siguientes pautas. Imagínense, si tienes algún problema una vez de que salgas de aquí no vuelvas, no te podemos atender. Tendrás que acudir a los hospitales de urgencia al que te pertenezca a ti por la seguridad pública que tenemos en España. Pero puedo llamar, me preguntaba muchas veces, ¿puedo llamar al ginecólogo? ¿La puedo llamar a usted? No. A nosotros ya no nos vuelve a llamar. Nosotros ya cumplimos Nosotros con la tarea. ya, sí, Ya ya lo hemos demás. ganado el dinero, Claro. que era lo único que nos interesaba de usted. Terrible. Y muchas veces, pero Terrible. ¿y ahora qué va a ser de mí? No lo sé, eso es su problema. Terrible. Terrible, pero es la realidad. Pero esa es la verdad. Esa es la realidad. Pero no nos venden eso. Creen que nos están ayudando, ¿verdad? Y no, nos están destruyendo. Dicen que hay que luchar. Estaba yo oyendo lo que decía una senadora del partido Morena, que decía que ellas van a luchar muchísimo para lograr que el aborto sea autorizado ya a nivel nacional. Como si fuera una meta. Sí, como si fuera un sí, pero reto. sí que es la meta. No, pero Es digo, la una meta de la destrucción sociedad. y es la la- sociedad lo que quiere es tener educación, cuando menos en México, tener buenos servicios. La sociedad aspira a tener mayor seguridad, mejores escuelas. Y sabe la profundidad. No sí, despedazar o maltratar o asesinar a los niños no nacidos. ¿Y sabe la profundidad de lo que espera cada corazón humano? Ser amados y amar. Esa es la única aspiración final. Por eso camina por todos los caminos posibles para lograrlo. Amar, ser amados, sentirse amados y amar, aprender a amar. Ni siquiera el bienestar, ¿verdad? Ni siquiera eso que se supone que el mundo y nuestros gobernantes también nos tienen que dar. Bueno, pues ni siquiera eso. La verdadera aspiración por lo que no se halla la paz, por lo que no se encuentra la felicidad, por lo que solo hay depresiones, suicidios, adicciones a drogas, a alcohol, a pornografía, a sexo en jóvenes, por lo que solo hay destrucción, muerte y sangre, es porque estamos poseídos por el mal definitivamente y solo adoramos a la muerte y solo adoramos al mal. Y al dinero. Ciegos. Y al dinero. Y el y a los dinero es egos y uno todo. de ellos. Vamos a ir a una pausa, está Claro muy que sí. interesante. Regresamos en un momento para seguir platicando en su programa Líderes de Opinión. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con María Martínez Gómez. Nos visita desde España, es una activista pues muy entusiasta a favor de la vida. Y en medio del mare magnum que hay a favor de la muerte, porque el aborto finalmente es asesinato, es muerte, es bueno escuchar una voz convencida de alguien que tuvo un comportamiento original a favor del aborto y después a través de la reflexión, a través de una serie de vivencias que ya nos comentará, cambió radicalmente, se dio cuenta que lo que estaba haciendo era incorrecto y cambió. Y fue el cambio tan grande, tan importante, tan profundo, que ahora lo comparte. Entonces es una vivencia, una experiencia digna de ser narrada. Por eso está aquí en el programa Líderes de Opinión y Gracias. te pedimos que continúes. Cuando uno encuentra un tesoro, no puede por menos que mostrarlo a todos los que ama, ¿no? Y cuando uno empieza a aprender a amar, se siente libre verdaderamente. En la libertad, en la verdadera libertad, solamente esa libertad está bañada de amor. Se va todo odio, todo rencor, todo resentimiento. Todo temor. Todo temor. Todo miedo, que es una atadura. El miedo tiene dos formas de actuar en nosotros. O nos paraliza y no nos deja movernos, nos amordaza. Incluso nos calla. A mí no me va a callar. Pero no nos deja proclamar la verdad. Y nos convierte y nos mimetiza con el entorno. Y acabamos siendo allí en lo que nos transformamos, ¿no? Y tiene otra forma de reaccionar, que es con ira y agresividad. Porque no soporto
que si yo estoy en la oscuridad, no soporto la luz. Y Me quisiera hace que daño. todos los demás estuvieran del Queremos mismo que lado todos que estén yo. oscuros. Si yo he sido abusada, la probabilidad es que yo abuse. Sí. Si yo estoy triste y amargada, no quiero ver sonrisas, me duelen. Entonces quiero que todos caminen en tristeza y en amargura. Si yo no he sido amada, ¿por qué voy a luchar porque los demás sean amados si a mí no me han amado? Si yo no me siento digna y me arrastro, ¿por qué voy a desear que los demás se eleven? Eso es lo que nos mueve en realidad a Pues todos. muy interesante. Pero bueno, a ver, tú eras enfermera, digo para retomar la Sí. idea original, tú eras una enfermera que trabajabas, entiendo, en una clínica que se dedicaba a abortar. Asesinar. Porque finalmente Sí. el aborto es un negocio Es bastante, un negocio lucrativo. bastante lucrativo. Pero bueno, esto me imagino que por la necesidad de empleo y porque además tu forma de pensar en esa época, pues era de que lo que estabas haciendo estaba bien. Sí, claro. ¿Qué pasa en tu vida? Claro que sí. ¿Por qué hay una transformación? Bueno, no viene de mi mano. Ese es el verdadero mensaje de esperanza. Nosotros no podemos cambiar. Es más, cuando hemos cambiado no podemos convencer a nadie. Y aquí es cuando proclamo y soy testigo del único que derrama la suficiente misericordia y el suficiente amor. Y es Jesús de Nazaret. Lo tengo que decir así. Ya sé que los que no creen o cuando ya estaba en el otro lado, ¿no? Pero pues sí, cuando no lo busqué y no creía en él, pues me encontré de lleno, me encontré como aquella María Magdalena, ¿no? Se encontró, que en realidad no lo encontramos, él sale a nuestro encuentro, viene a buscarnos en la desesperación porque nos ama así, ¿no? Y yo me encontré en un Katmandú con Jesús de Nazaret, resucitado, y sucedió lo que vengo a contar allí donde me dan oportunidad, porque es lo que él quiere que haga. Y por puro amor, no me mueve otra cosa, me mueve el amor. ¿Qué sucedió? ¿Quieres que os cuente qué sucedió? Sí, adelante, adelante. Bueno, pues hay una crisis que sucede porque en ese momento de mi vida lo tengo todo, tengo mucho dinero, tengo una posición social excelente, la que todo el mundo envidiaría, y en España mis conocidos me envidiaban, un matrimonio perfecto, no tengo hijos, mi esposo con el que seguía, todo, una casa preciosa, coche, vacaciones, mucho dinero, mucho lujo, muchas fiestas, mucho de todo lo del mundo. Había logrado el objetivo del mundo. Estaba en la cima. Yo, que hacía cimas de montaña de verdad, estaba en la cima y nunca había sentido tanta angustia, desesperación y dolor, frustración. A lo mejor tanto vacío. Y tanto vacío, tanta oscuridad como en ese momento. Y nadie no se lo podía contar a nadie porque dirían, lo tienes todo, ¿qué quieres, no? Y yo no entendía qué era lo que me faltaba. Mi esposo me quería, no entendía lo que pasaba, pero no era feliz. Cada vez estaba más triste, cada vez sonreía menos. Bueno, y el 11 de enero del 2017, después de 28 años de estar junto al que era mi esposo, al que sigue siendo, me abandonó. Un día normal y corriente, un miércoles, y me abandonó. Yo entonces ya estaba ejerciendo de fisioterapeuta, tenía mi consulta privada, me reportaba mucho dinero, en mi trabajo era muy buena, todo Bilbao y alrededores pasaba por mis manos, ¿no? Y en ese momento, cuando él se fue, yo siempre digo que metí en una maleta pequeñita 4 cosas y la maleta siguió prácticamente vacía. Y entonces me di cuenta que lo único que deseaba meter en esa maleta era lo único que no podía meter y se había ido y me dejaba, mi esposo. La herida que resquebrajó mi alma fue tan terrible, el abandono. Da igual que provenga de unos padres, de un esposo, el abandono. Bueno, tengo un intento de suicidio y siempre me preguntan, ¿por qué su esposo la dejó? No, mi esposo fue el detonante. ¿Por qué tengo un intento de suicidio? Porque veo dónde estoy en ese mismo momento, en un pozo terrible del que no hay salida. Porque empiezo a sentir que todo por lo que había luchado era mentira. Había dejado 43 años de mi vida en una mentira. Que ahora que necesitaba
que todos esos ideales me salvaran, no había ninguno. Era increíble, el vacío terrible. Yo toda era un vacío. Y siempre cuento que ahí aparece solo una voz, que yo la llamo el susurrador, pero es el mal. Y te dice que, bueno, tiene la capacidad de traer recuerdos de tu vida en los que te hace ver como lo que eres, mala, y te dice eres mala. Nadie va a venir a rescatarte de aquí y ya no hay escapatoria para ti. Pero ese dolor intenso que sientes, que lo voy a hablar porque mucha gente me estoy dando cuenta que se identifica con ese dolor y es la primera vez que alguien pone palabras a su dolor. Yo digo, es el dolor del alma. No hay dolor físico tan terrible como el dolor del alma. Se respira y duele, se palpita y duele, se camina y duele. No hay ningún tipo de consuelo, no lo hay. Tan terrible es ese dolor. Yo ahora lo comparo, hace poco el Señor me permitió saber que era eso. Es el mismo dolor que experimentó Él en Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre, porque le dolía el alma. Ese dolor te tira en el piso, te hace encogerte y sintieras que tus entrañas son arrancadas, ¿no? Y Satanás aparece ahí, lo llamo así porque hay que empezar ya a nombrarle, porque ha estado oculto mucho tiempo y por eso nos ha engañado terriblemente mucho tiempo. El mal, que es cuando no está Dios, Dios no se ha ido en ningún momento de nosotros, pero si nosotros adoramos a Satanás, Satanás nos da lo que adoramos. Y me lo había dado todo. Y ese era el pago, ahora se cobraba su precio. ¿Sabéis cuál es el precio? Tu alma. Y solo la puede obtener con tu permiso. El suicidio es un paso a él. Y entonces vino a decirme, sé cómo consolar tu dolor. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, ven conmigo. Y yo siempre digo esto, cogí las llaves de mi coche y cuando iba a salir de mi casa me despedí de mis perros. Y cuando iba a salir de mi casa, porque ya sabía con el coche a dónde iba, a un precipicio, a tirarme por él, y iba a hacerlo. Yo era una mujer valiente, era fuerte, tenía muchísima capacidad de sufrimiento y no estaba entendiendo cómo ese sufrimiento me estaba descontrolando. Yo que hacía carreras de montaña de 120 kilómetros. Bueno, cuando me iba a levantar, Dios ya obró, aunque yo ahí todavía no lo identifiqué porque Él no quiso, pero utilizó a uno de mis perros. Se subió encima mío, él no lo había hecho nunca, no tenía ese comportamiento. Un pastor vasco, imaginaros, vasco, con los rancios que somos y serios, ¿no? Y se subió encima mío y me dejó inmovilizada toda la noche hasta que caí dormida. Tiempo suficiente en el que la idea obsesiva del suicidio y el susurrador se callara, Dios le pegó un manotazo y le devolvió a su sitio y me liberó un poco. Lo suficiente para que yo recibiera esa famosa llamada de Nepal. Yo había estado en Nepal hacía ya unos años haciendo alta montaña y mi guía, que era de allí, nepalí, íntimo amigo mío, volvió a recurrir a mí. Y había habido un terremoto en Nepal. Necesitaban sanitarios expertos en montaña que no tuvieran miedo porque la tierra estaba en malas condiciones, porque había que acceder a zonas donde no podían llegar helicópteros ni tampoco coches. Había que llevar el peso sanitario encima, había que caminar y había que saber que se corría un riesgo, ¿no? La tierra estaba movida y era el sitio perfecto para mí porque cogía un vuelo yo cogí el vuelo el 8 de mayo del 2017 y 28 horas después llegué a un Katmandú destrozado por el terremoto y con la intención de no regresar. Pensaba hacer mi mes de ayuda humanitaria, iba a hacerlo perfectamente y después iba a buscar el trocito de tierra que se hundiera bajo mis pies y me sumiera en la muerte para descansar. Solo quería descansar. Con esa intención iba yo, pero Dios llevaba otra. Y a esta descreída, miserable y maloliente basura que digo yo que era, cuando fui allí, pues se adelanta el monzón y de esa manera Dios impide que me pueda adentrar en las aldeas a las que tenía que ir, porque su plan magistral era que un día me encuentre en un cruce de Katmandú a 2 hermanas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Yo odiaba a Madre Teresa de Calcuta, la odiaba. Y estas 2 mujeres, una de ellas vino a agarrar mi brazo y a decirme, tienes que ir a un sitio
tienes que ir a este sitio, me decía, tienes que ir a este sitio. Y yo, pues con todo mi orgullo y mi soberbia y mi amargura y mi mala educación, la quité el brazo, le dije que yo no iba a ir a ningún sitio, que no la conocía de nada y que por favor creía que se había equivocado de persona. Vino un autobús y desaparecieron. Esa noche yo ya no puedo dormir. Todo el tiempo tienes que ir a ese sitio. Despierto a mi guía, le digo que por favor vamos a volver a aquel cruce a intentar ver qué sitio es ese. Lo encontramos. Allí no hay letreros, que ponga Casa Madre Teresa de no. La puerta me la abre esa misma hermana que me había parado en la calle. Son 9 hermanas de comunidad. El hecho de que ella me abriera la puerta no era la portera, para los que estén pensando eso. Y bueno, con una sonrisa espléndida y maravillosa que me hizo daño. Claro, me hizo mucho daño. No entendía por qué se reía tanto esta mujer. ¿Por qué era feliz? No lo entendía. Y me dice que regrese al día siguiente porque la única hermana que habla español ese día justo no está. Yo le dije que no iba a volver y me dijo, sí, mañana a las 6 de la mañana empezamos con una Eucaristía. Bueno, y me entró la risa, imaginaros. En mi tortura previa en España, yo hacía unos años me había hecho budista. En mi desesperación interior, a la que nadie podía contar, bueno, decidí que igual ese vacío que empezaba a sentir, esa miseria y ese sufrimiento interior que no consolaba por nada, ni corriendo siquiera, entonces me tiré de cabeza al budismo. En ese momento era lo que estaba allí de moda y dije, pues qué mejor que esto. Con lo cual yo a Nepal fui budista. El budismo no me consoló porque yo ya era budista cuando tengo el intento de suicidio. Meditaba entre 4 y 5 horas todos los días, 2 horas al día hacía yoga, además de mis entrenamientos. Y cuando necesité esa luz, no la hallé. No hallé consuelo con el budismo ni con la meditación, seguía el mismo sufrimiento en realidad. Y es lo que puedo decir, me pasó a mí y así lo cuento, ¿no? Pero el caso es que me voy a Nepal también un poco con la idea, bueno, igual allí, tierra de Buda, sí que allí encuentro el consuelo que también buscaba, ¿no? Vamos a ir a una pausa, está interesantísimo, pero tenemos que ir vale, muy bien. A seguir las indicaciones que Fito nos da. Ahorita continuamos y yo muy quisiera bien. También de tarea para ahorita que regresemos, que nos expliques si regresaste al otro día a las 6 de la mañana o no. ¿Sí? Lo hiciste. Regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con María Martínez Gómez, una persona que estuvo en sus inicios como profesionista, como enfermera, a favor del aborto, y algo pasó en su vida que terminó siendo una activista a favor precisamente de la vida. Nos estabas platicando, te dijeron que la madre que te atendió en el, pues no sé cómo se llama, en el convento o en el lugar donde estaban en la casa de las Madres de Calcuta, no hablaba español, entonces te pidieron que regresaras al otro día a las 6 de la mañana. A las 6 de la madrugada. ¿Y qué hiciste? ¿Regresaste? Pues regresar a las 6 menos cuarto. No puedo dormir, la verdad, y regreso. Las capillas de Madre Teresa donde me reciben son pequeñas la mayoría, las privadas de ellos, no las que tienen. En España tienen al público allí, ni eso, son privadas, donde también invitan a los fieles que quieran acompañarlas. Es una alfombra y no hay bancos, como aquí, y todo el mundo está descalzo. Hay un altar, a la mano derecha de aquella capilla estaba una imagen de la Virgen, y el altar en el centro, y a mano izquierda había un cuadro grande de Madre Teresa de Calcuta con su sonrisa, y una cruz muy grande con Cristo crucificado. Bueno, yo no lo vi esto en realidad. Cuando llegué allí yo me senté en el suelo y me apoyé contra la pared y todas me daban la espalda a mí porque estaban mirando al altar, yo también. Había 9 hermanas de la congregación, 9 saris blancos y azules, como digo yo, y el único que tenía de frente era el sacerdote. Imaginaros el poder de la Santa Misa, ¿no? Porque, fijaos, el estado de mi alma podrido y putrefacto que llegó allí. Cuando llevaba poco tiempo, se paró todo el sonido de la capilla, en realidad, y yo solo escuché una voz. Era masculina, envolvió toda la estancia y a mí. Yo digo que la voz que escuché no entró solo por los oídos, entraba por todos mis sentidos, por todo mi ser. Y escuché perfectamente que me dijo, bienvenida a casa.
La primera reacción que tuve fue mirar a mi alrededor y entonces me di cuenta que solo la había oído yo. Las hermanas seguían concentradas en la Santa Misa, todo seguía igual, solo yo. Pero es verdad que pensé, bueno, estoy mal, entonces igual es la altitud, soy yo, es mi inconsciente. Bueno, igual es mi inconsciente que me está diciendo que me tengo que quedar aquí, porque bienvenida a casa es que esta es mi casa. No. Inmediatamente sentí otra vez la voz. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Inmediatamente él tuvo que acallar mi inconsciente y muy suave, muy suave, muy suave, solo como lo puede hacer Jesús de Nazaret, elevó mi mirada a donde tenía que mirar para que ya tuviera la certeza de dónde salía la voz. Y la voz salía de aquella cruz enorme con el crucificado. ¡Guay! Cuando miré allí. Bueno, quitó todos los velos porque necesitaba que le viera, ¿verdad? Entonces le vi descender de la cruz. Yo no le vi llagado ni crucificado, yo le vi resucitado. Luz. Yo no me estaba creyendo lo que estaba viendo. Descendió, caminó un poquito y se puso a mi lado y en ese mismo momento me dijo: no necesitas los ojos de la cara para verme, solo necesitas los ojos del corazón, los de la fe. Y él escuchó mi pensamiento porque pensé ahí con todo el dolor de mi alma, no tengo fe. Él sonrió, empujó mi cabeza al suelo, me puso de rodillas, me postró y en esa posición estuve durante todo este tiempo, que luego diré cuánto fue. Lo primero que hizo fue ponerme mi vida, no toda, digo siempre, esa es su misericordia también, si no creo que hubiera caído fulminada y muerta. Me hizo ver cada momento de mi vida que él quiso que yo viera. Fue horrible, horrible. Me hizo tomar convicción y conciencia de la verdad. Entró y vino sobre mí un llanto. Nunca he llorado así. No lloraba porque lo que estuviera viendo me viera yo mal, que lo era. No. Lloraba con un dolor intenso porque fue la primera vez que tomé conciencia de que había herido mucho al mismísimo amor, a su corazón. Porque en ese momento él se encarga a todos, lo hará con todos, no es ninguna excepción. En ese momento, en el momento que él te toca y quita velos, solo te permite ver al verdadero amor, su corazón. En ese momento sientes que cualquier acto impuro hace daño a ese corazón. Y os aseguro que la tristeza que nos viene es insoportable. Lloré y lloré y solo le decía: perdóname, perdóname, perdóname. Solo repetía eso una y otra vez. Fíjate que este tipo de vivencias es muy interesante que la compartas, porque estoy seguro de que de alguna manera, en mayor o menor grado, pues todos los seres humanos tenemos algo que recapacitar, que replantear. Y el que alguien como tú lo compartas, pues nos ayuda a remover nuestras propias vivencias para buscar qué hemos hecho mal y cómo lo podemos enderezar. Sí. Eso obviamente es un golpe tremendo. Sí, sí fue. Que se recibe. Me recuerda lo que le sucede a Pablo cuando va camino de Damasco. Igual, cayeron sus escamas y le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Claro. No, Saulo, ¿por qué me persigues, Claro. Saulo? Pero Y a mí, pero fijaos, yo siempre digo, me podría haber dicho muchas cosas. lo tira del caballo. Lo tira. A mí me postró de rodillas, Sí. quebrantó mi corazón, todo lo que había envuelto a mi corazón y que lo había convertido en una piedra. Yo no tenía corazón de carne, para que más o menos lo entendáis. Mi corazón
se había transformado en una piedra. Y un corazón de piedra está carente de amor. Misericordia, dulzura. No miraba a los ojos nunca a nadie. No me miraba ni a mí, ¿no? Caminaba como una muerta creyendo que estaba viva. Caminaba con ataduras creyéndome libre. Fue increíble cuando vino él y ¡fum! Pero de verdad, de verdad, de verdad el mensaje es, por favor, volved al origen, y es su corazón. Solo hay una pregunta que os hará, esa es la certeza que a mí me dio, a todos. ¿Cuánto me has amado? ¿Cuánto te has amado? ¿Y cuánto has amado a los que puse en tu vida? No te preguntará por los títulos, por las carreras, por los trabajos, por el dinero que has ganado. Ni por los diplomas. No, y te mostrará todo lo que encima, creyendo tú que lo hacías por amor, y esto va por todos los cristianos, estaba ausente de amor porque no estaba él. No podemos hacer nada si no está revestido de amor, porque no vale de nada. Ahí es donde decides dedicarte a proclamar o a compartir. Todavía no, me tiene que preparar mucho, pero bueno, quiero decirles que ahí estoy 3 horas hablando con él. En el tiempo real del mundo pasaron 3 horas, no décimas de segundo. Y bueno, cuando se despidió y se marchó, me habló más, y cuando se despidió y se marchó, yo sentí que ahí había muerto. De verdad no volvió a Maya. Mi deseo él lo cumplió. No regresó nunca más a Maya. Regresó María, y brevemente es ¿por qué María? Porque esas 9 hermanas estaban viendo lo que estaba sucediendo. Vieron descender el fuego del Espíritu Santo sobre mí y que yo recibí el bautismo. Y en esas 3 horas que ellas me acompañaron desde fuera en oración, Dios les dijo: la daré una tierra nueva y la pondré un nuevo nombre. Y su nombre es María. Lo eligió Dios, no yo. Y ¿por qué me había parado esa hermana en Katmandú? Fijaos bien cómo obra Dios. Llevaban 1 año orando para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta, porque 2 hermanas de la comunidad necesitaban un fisioterapeuta. Yo no llevo ningún letrero que pone soy fisioterapeuta. La hermana que me paró en el cruce sintió una voz que le dijo: es ella. Y vino en obediencia. No sabían que creyendo que yo las salvaba a ellas, me salvaban ellas a mí. ¿Y por qué me eligió Madre Teresa de Calcuta, verdad? Ella, la luz. Yo estaba en la oscuridad. Y lo más importante, es la primera vez que sabía que alguien que había estado en el otro lado, en todos los infiernos que Dios había permitido, por mis decisiones, no por él, iba a hacer un bien mayor. Habité y pisé en todos los infiernos del siglo XXI, para que cuando viniera a rescatarme, como a San Pablo, nos llevara al otro lado y proclamáramos dando hasta la vida por el que todo lo puede y por el que tanto nos ama, y es Jesús de Nazaret. Solo somos testigos de la verdad, como decía San Pablo, estos siervos indignos que el Señor ha elegido para proclamar la verdad. Hasta el último de nuestros días proclamaremos la verdad, y es Jesús de Nazaret. Muy bien. Pues muy completo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conclusiones, y ahí nos platicas de dónde nace la idea de dedicarte a proclamar estas vivencias, a compartirlas. Y además estás viajando por todo el mundo. Una suerte que hayas venido a México para que la compartieras con nosotros, porque es una forma de presentar algo, una visión diferente. Cuando estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación, por algunos medios, no todos, pero sí por una buena parte, donde presentan el aborto como una forma de liberarse, como decir, el derecho a escoger, el derecho a elegir. Yo creo que la mujer, y esto a lo mejor algunas feministas se van a enojar conmigo, pero bueno, es la realidad. Yo creo que la mujer decide en el momento de tener relaciones con un varón. Esa es la libertad. Y esa es la libertad. Escogió con toda libertad. No se vale que después, con el producto que viene, como producto, va a ser la redundancia, como producto de esa relación, pues ahora cambien de opinión y se quiten la responsabilidad de traer al mundo a un ser
que es parte de su sangre. Sí. Entonces, pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de platicar, pero te vamos a pedir que nos narres cómo te nació esa inspiración, esa voluntad de compartir. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos prácticamente en la etapa de conclusiones y la verdad quiero reconocer lo emotivo que ha sido esta plática, esta entrevista, estos comentarios que nos ha traído esta mujer valiente, valiosa, comprometida. Se necesita mucho valor para venir y expresar y expresar lo que ella ha dicho y reconocer que estaba equivocada, que cambió y venir a compartirlo. Yo sé que a lo mejor hay personas que no la van a entender, no la van a comprender, pero ella ya vino a dejar esta semillita de inquietud como para motivarnos a reflexionar. Ya el resto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias. A ver, bueno, entonces... Mi Jesús también fue incomprendido por los de su propia fe, ¿verdad? Claro. Los judíos. Bueno, pues, ¿por qué estoy aquí? Pues porque sentí el llamado de la Virgen de Guadalupe. Yo no conocía en realidad a nuestra madre bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Había oído hablar después de mi conversión poco. Era muy ignorante. No había leído nunca las Sagradas Escrituras. Esto es para que la gente entienda el poder de Dios, ¿no? Y bueno, pero estaba preparada en otro terreno, que es del que puedo hablar. Y Dios me dijo, estás preparada en un terreno, yo te prepararé en el otro. No te preocupes por nada. Y no me preocupé. Estuve al regresar después de 4 meses en Nepal trabajando con los pobres más pobres, de verdad. Yo siendo otra pobre, ¿no? Como somos todos, creyéndonos ricos. Pues allí el Señor empezó a sanarme más todavía y me hizo comprender eso que hablo, ¿no? La herida profunda del corazón de no sentirnos amados. Y entonces no sabemos amar. Y lo primero que hizo al regresar es explicarme, ¿no? Y bueno, me tuvo unos cuantos meses en el desierto, como a San Pablo. Puso muchas más certezas en nuestro corazón. Necesitamos eso para proclamar la verdad y ser testigos de la verdad. Y nos prepara para la misión que elige. Bueno, y en estos tiempos de oscuridad Él solo quería que proclamara la divina misericordia, que es la tabla de salvación, para cuando hemos perdido toda dignidad humana y nos convertimos en monstruos, como yo lo era, del mal, al servicio del mal, bajo mentiras, ¿no? Y esa misericordia que te lava y que te hace nuevo. Y el amor, el camino de excepción en el amor. El amor es incondicional, no tiene condición. Yo amo profundamente a mi esposo, me ha abandonado, sí, pero le amo, porque es incondicional, porque decido ser fiel a la promesa que un día le hice. No quiero abandonar mi puesto de guardia. Quiero que el Señor también le traiga la luz, y igual que a Él, a la humanidad entera. Ese es mi compromiso en gratitud al que todo lo pudo y vino a por mí. Me dio una segunda oportunidad, me ha dado una segunda vida. Yo he vuelto a empezar. Soy afortunada, pero al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y entonces me dijo, te necesito. Y yo le dije, aquí estoy, Señor. Y María, que me tomó de la mano desde el principio, me dijo, quiero que vayas a México. Y me trajo ella verdaderamente. No hice nada. Todo lo ha orquestado ella. Porque el mensaje proviene de que la luz que irradiará al mundo en esta batalla final espiritual parte de México. Yo sabía que no venía solo a contar qué hay al otro lado del asesinato de un bebé, ¿no? Ni de la maldad. Y aquí, el primer día que llegué y puse un pie en la villa, ella me hizo saber a qué estaba aquí. Y empecé a entenderlo, me lo ha ido haciendo entender poco a poco, cada día que ha ido pasando. La Virgen arrebató a Satanás el país de México, la nación de México, una vez. Se lo quitó todo, con un hombre sencillo y humilde, Juan Diego. Y esta vez viene a decir que va a hacer lo mismo, pero esta vez es un llamado a cada corazón mexicano porque nos necesita aquí. Nos necesita luchando.
pero la lucha es espiritual. Si entráis en una lucha humana, perderéis. Si utilizáis las mismas armas de quien grita más, perderéis. San Pablo, hay una cosa común en cuando nos encontramos y sentimos a Jesús de Nazaret. No nos permite luchar con las armas del mundo. Fue dócil y manso. Un cristiano no puede devolver una patada con otra, un grito con otro, un escupitajo con otro. Cristianos de México, dejad de juzgar al otro lado, porque la expresión de nuestro Señor en la cruz de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, se refería a todos nosotros cuando estamos en el otro lado. Estamos cegados y no sabemos lo que hacemos. La única manera de salvar el mundo es proclamando la verdad, y la verdad es el amor, es la misericordia, es la paz, pero para eso primero hay que habitar en eso. Si yo no tengo paz y mi corazón no es puro e inmaculado, no puedo traslucir al Señor y a la verdad. Y seré solo palabras vacías que no convencerán a nadie. Hay que volver a hacer y a encarnar el Evangelio de la vida y de la verdad y del amor en cada uno de nosotros. Hay que encarnar el Evangelio, que es la verdadera libertad y la sabiduría en cada uno de nosotros. Nos podemos llamar guerreros, sí, somos guerreros de Cristo. Por eso nuestra bandera es la mansedumbre y la docilidad. Con las armas de la oración es el tiempo de regresar. Esto es muy importante. Es el tiempo de regresar a la oración. A la oración. Tomad el Santo Rosario en vuestras manos, con vuestras familias. Volved a los sacramentos. Volved otra vez a la Santa Misa todos los días. Revestíos con la sangre de vuestro Señor cada día. Pedid misericordia, humillaos, ayunad. Decid que sí al llamado de Jesús y darlo todo. Y todo es todo. Todo es todo. Pedid que se os liberen las cadenas del mundo, a las que sean, al trabajo, al dinero, al poder, a la gloria. Todo ídolo debe de ser destronado de vuestros corazones. Que empiece a reinar Cristo Rey en cada uno de vuestros corazones. Y ellos lo harán porque quieren hacerlo. México se salvará y será la puerta que se abra desde el cielo para salvar a toda la humanidad. Porque eso es lo que ella quiere, salvar a todos sus hijos. Esta es la batalla final. Y este es el día y el momento en el que toca decidir. Porque de ello dependerá que cuando os encontréis cara a cara con Jesús de Nazaret y se caigan vuestros velos como se cayeron los míos, según vuestras decisiones en la tierra os salvaréis o os condenaréis. Y arrastraréis muchas almas con vuestras decisiones. Yo estoy haciendo mi parte por amor y invito a todos a caminar en el amor. ¿Con nuestras fuerzas es posible? Pues no, pero esa voluntad ya le enamora a Él lo suficiente como para venir a dar gracias y a dar la fortaleza para caminar en Él. Y seremos salvados. Pues muy bonito. Muchas gracias por este testimonio. Yo espero que pues a nuestros amables radioyentes los haya motivado a reflexionar. Todos queremos ser mejores, pero a veces necesitamos un poquito de guía para componernos y enderezar nuestra vida. Hay que volver otra vez a ponernos delante de la divinidad en la adoración y en el sagrario. Hay que volver a casa. Claro. Yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Tu tiempo, tu valentía para compartir estas vivencias. Y creo que en un mundo tan materialista como el que estamos inmersos, esto es como algo refrescante que nos lleva a reflexionar, a tratar de mejorar, a cambiar. Y creo que esa misión, ese objetivo,
se cumplió con tu plática. Te agradezco muchísimo el que hayas hecho el favor de venir Muchas aquí gracias. a platicar. Ha sido un placer. Con nuestros radioyentes. Con amor. Muchísimas gracias. Gracias. Y que Gracias. tengas mucho éxito en Muchas todo, gracias. en todas las tareas que te has echado a Gracias. cuestas. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, y les ofrecemos que Dios mediante la próxima semana estaremos platicando con otra persona para tratar también de llevar temas de mucho interés que nos ayuden a todos a mejorar, a superarnos, a tener ánimo, a cambiar para ser mejores. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Hasta luego.